Bienvenidos a nuestro canal, En Cristo Vivo. Gracias por sintonizar, estamos muy felices de que estén aquí. Cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa con ustedes y la Biblia en esta nueva edición. Agradecemos a Dios poder estar con ustedes para enseñar la palabra de Dios después de hace tiempo. Hace muchos años atrás, me acuerdo que cuando tenía más o menos 17, 18 años, iba paseando en la moto, mirando lugares, edificios de la ciudad de acá de Colonia, y veía que había una iglesia que tenía su nombre con hierro, escrito en hierro, en forma de hierro tenía las palabras. Y yo miraba, qué iglesia media antigua, yo miraba su estructura, su parte exterior, y yo decía, y de pronto veo gente, ¿no? Y de pronto veo a alguien ahí, alguien conocido. No sabía que venía esta iglesia. Y bueno, este muchacho que era conocido para mí, me hizo pensar un poco en la iglesia, y yo decía, ¿cómo será esta iglesia? Y nunca le pregunté nada a él, pero siempre me quedó eso en la mente. Después más adelante averigüé y supe como que era, y me di cuenta, ¿no? Más o menos se refería al sábado, ¿no? La iglesia es Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y precisamente vamos a hablar de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el día de hoy. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de entender la Biblia de una manera más clara y profunda? ¿Buscas una guía verdadera para vivir una vida llena de propósito y paz? Te invitamos a descubrir el canal En Cristo Vivo, un espacio dedicado a la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Aquí no solo escucharás mensajes, sino que encontrarás una guía práctica y poderosa para fortalecer tu fe. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, la verdad de la Biblia puede transformar tu corazón y tu mente. Es el momento de nutrir tu espíritu y crecer en tu relación con Dios. ¿Cansado de la superficialidad? ¿Sientes que falta algo en tu camino espiritual? En Canal En Cristo Vivo, no solo compartimos la palabra, sino que nos adentramos en ella. A diferencia de otros, enseñamos doctrinas esenciales que, por ignorancia o por ir en contra de los ideales humanos, muchas iglesias no divulgan. Porque sabemos que es más importante enseñar la voluntad de Dios que la de los hombres. En Canal En Cristo Vivo, te ofrecemos un espacio para crecer, profundizar y conectar verdaderamente con tu fe. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 5 y versículo 29 lo siguiente. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay verdades cruciales en la Biblia que han sido olvidadas e ignoradas oír los hombres. Tienes la audacia de redescubrirlas. Sintoniza, Canal En Cristo Vivo.
La Iglesia Adventista fue organizada el 21 de mayo de 1863 al constituirse la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, que contaba inicialmente con 3.500 miembros en 125 iglesias que eran lideradas por 30 pastores. Como primer presidente de la organización fue elegido en forma unánime James White, quien declinó al cargo, el cual fue ocupado finalmente por John Bennington, un ex ministro metodista de 65 años. Hay que entender que en la época que se inicia la Iglesia Adventista fue en Estados Unidos, el lugar donde se inició, y fue en una época de gran depresión, había mucha pobreza y dificultades económicas. También era la era donde surgían muchas denominaciones con efecto de visión, que veían visiones, que el Señor se les aparecía, y un montón de cosas, porque en el año 1863, si ustedes se fijan, era una época donde ya era muy común esas cosas, porque para el año 1850 ya había surgido la iglesia mormona, en el año 1051 por ahí, 1851 por ahí, no me acuerdo en este momento la fecha. También había surgido la iglesia adventista, en este caso 1863, que también habían surgido de una de las hermanas de la iglesia que veía visiones y veía supuestamente el Señor se le aparecía y le decía cosas. Estamos hablando de Ellen de White, Ellen Harmon de White. Ella es la que en español se dice Elena de White, que es la profetisa de los adventistas. Y bueno, la iglesia adventista en sí, sus pilares, los cofundadores, fue James White, el esposo de Elena de White, Elena de White y Joseph Bates. Joseph Bates también era también el camino, ¿no? De caminar con Dios. El problema es que esa iglesia fue formada bajo la doctrina de un bautista, que Miller de apellido, que también tenía la idea de que para el año 1844 Jesucristo iba a venir y todos esperaban que viniera, y fue el gran chasco porque no se cumplió, no vino el Señor. Entonces muchos abandonaron la denominación adventista en ese entonces. Para luego surgió una corrección que como que habían malinterpretado la Biblia y bueno, resulta que no era en esa fecha, pero se inició algo supuestamente espiritual. Pero para no alargarnos tanto en el tema, porque los adventistas tienen muchos puntos clave en su religión, hay que entender de que la iglesia adventista es parte de los que son evangélicos o parte de los que son protestantes, pero hay que entender que no define que sea protestante en sí, porque el protestantismo surgió sobre Martín Lutero, que se rebeló a la Iglesia Católica y en su manera fue una protesta y colgó 95 tesis en la puerta a la puerta de la Iglesia Católica, donde explicaba los diferentes puntos de vista bíblicos en el que la Iglesia Católica estaría mal. Pero fue como una protesta, ¿no? De ahí sale el protestantismo. Y bueno, obviamente todo para el católico, todo lo que no es con ellos son protestantes, y no es así, ¿no? Pero podríamos decir que todos somos iglesias evangélicas, incluida la católica, viendo las diferencias que hay. Y la iglesia adventista también es evangélica. Pero hay puntos que se diferencian de todas las iglesias, la iglesia adventista. En este caso vamos a poner 1, 2 y 3 cosas, 3 puntos principales, porque no quiero que se haga hay mucho de qué hablar, pero yo lo que quiero es que ustedes tengan la esencia nomás, la base de todo lo que es la iglesia adventista y suficiente como para entenderla y ver con la Biblia todo ese tema. Entonces,
Sabemos que fueron formados por 3 personas, que entre ellas está Elena de White. Lo que ellos dicen, uno de los puntos principales de la Iglesia Adventista, es el juicio investigador. El juicio investigador se inició en el año 1844, al final del periodo de los proféticos de los 2300 días. Tiene un lugar en el santuario celestial. Hay que entender que ellos esperaban la venida del Señor y que, de acuerdo al libro de Daniel, un libro en la Biblia, ellos estaban seguros que Jesús iba a venir en el año 1844. Habían contabilizado 2300 días. 2300 días. ¿Ah? Pero no se cumplió, hubo un error, entonces lo arreglaron, lo trataron de ver cuál fue el error y lo corrigieron, que ya no era ahí 2300 días. Pero hay mucha fluctuación en lo que Elena y todo lo que va moviendo la Iglesia Adventista, porque se habla como que el Señor detuvo la salvación, la da, fue para un grupito, se cerró, es como una fluctuación que hay. Entonces, pero entendemos que este juicio investigador, que ya apareció ahí en el año 1844, dicen acá en la parte oficial, dice, no es para decidir quién será salvo, sino para confirmar la fe y la fidelidad de aquellos que han aceptado a Cristo. Pero si tú escuchas predicadores adventistas, ellos hablan de que Jesús entró a un lugar santísimo, ¿no? Que ya está en la tierra. Para los que no conocen el Antiguo Testamento, había un lugar santísimo, el templo. Entonces, el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez por año para redimir el pecado de él y de todo el pueblo. Solamente una vez por año, y era muy solemne, muy delicado, porque ha pasado que sacerdotes que entraban, pues está en la Biblia, está en la historia, sacerdotes que entraban y si ellos no tenían una vida limpia, podían terminar muertos allá adentro y tenían que atarle con una cuerda en la pierna y veían que donde demoraba mucho, algo pasó, el sacerdote murió o algo así. Y lo sacaban con la piola porque no podían entrar cualquiera, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote y él sí puede entrar, pero él no tiene pecado, es sin mancha, puede entrar perfectamente al lugar santísimo. Entonces Jesús entró al lugar santísimo para poder ver, porque acá dicen los adventistas que él entra para poder examinar la vida de los creyentes, a ver cómo va su vida, pero ellos dicen en forma oficial de que no es para decidir si van a ser salvos, sino para confirmar la fe y la fidelidad de aquellos que han aceptado a Cristo. Pero si escuchas a un pastor adventista, habla de que aquellos que no tienen la túnica, que si no tienen la túnica, será borrado del libro. Y si tienen la túnica, van a entrar, van a estar escritos en el libro y van a ser salvos. Esa túnica, ellos no lo entienden bien, pero ellos creen que la túnica de justicia es porque ellos hacen buenas obras y porque es señal de que son salvos, cuando en realidad la túnica no tiene nada que ver con las buenas obras de la persona, sino que es la justicia de Cristo. Pero ellos no lo entienden así, tienen problemas para entender eso. Ellos creen que la persona tiene que tener buenas obras, entonces como si tiene buenas obras, tiene la túnica, y como tiene la túnica, va a ser inscrito en el libro de la vida. Entonces Jesús lo dice, bueno, adentro es salvo. Los que no, lo borran, lo sacan, ¿tá? Lo que significa que pierde la salvación, ¿tá? Aunque no lo dicen, pero eso es lo que significa, pierdan la salvación. Ahora, ese es el problema, que la túnica no tiene nada que ver con la justicia de la persona, sino que es de Cristo. Cristo nos da la túnica y nos salva, porque Él nos salvó. Pero hay un problema. Pero hay que entender, vamos a empezar a ver, vamos a dilucidar este juicio investigador, porque obviamente
falta, veo que ellos tuvieron problemas para entender la palabra de Dios. Falta para entender ellos muchas cosas, faltaba estudio, faltaba dirección, sobre todo dirección del Espíritu Santo. Porque miren, si ustedes nos fijamos en Hebreos 9:12, dice: no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo que acá dice que ya no es por la sangre de los animales que se obtenía el perdón de los pecados, porque eso era lo que hacía el sumo sacerdote, que no era Jesús, pero cuando Jesús entró, él fue el mismo sacrificio, por lo tanto es por su propia sangre que entró una vez para siempre al lugar santísimo. O sea, él ya había entrado al lugar santísimo. No era que va a entrar en el año 1844, como dicen los adventistas, sino que ya había entrado. ¿Y qué pasó? Habiendo obtenido eterna redención. Significa que ya fue efectuada la salvación. No necesita investigar nada. Ya el juicio investigador no existe acá, sino que ya Cristo pagó, ya Cristo redimió. Cuando se trata de una redención, se trata de que Él pagó un precio y lo compró con su sangre. Entonces no hay tal cosa del juicio investigador, sino que eso ya fue efectuado antes. Y Él ya entró una vez para siempre. No va a volver a entrar por otra vez. Eso sucedió hace 2000 años atrás. No iba a volver a entrar en el año 1844. Entonces, Cristo ya había entrado. Mira, vamos a otro versículo. El otro versículo se nos dice en Juan 19:30. Vamos a buscar Juan 19:30 nos dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Si ustedes se fijan en el contexto, Jesús estaba muriendo en la cruz. Él estaba ya padeciendo, estaba en sus últimos minutos de vida. Cuando llega un momento que un soldado romano le da un hisopo con vinagre para que él lo beba, dice que él no bebió, pero le tocó el vinagre en la boca y Jesús dijo, cuando tomaba vinagre, dijo: consumado es. Consumado es, en el idioma original griego, quiere decir cumplí, terminé, fue completo, ya está, ya lo terminé, ya lo pagué, ya está completado. Todo lo que se tenía que hacer ya está completo. ¿El qué está completo? La redención de la humanidad. Cuando Cristo muere, los pecados de todo el mundo, que muchos no entienden, porque Dios es santo, no acepta a nadie con pecado. Con pecado nadie va a estar con Dios, nadie va a poder estar con Dios, nadie va a poder vivir con Dios. Todos nos iremos al infierno. ¿Por qué? Porque somos pecadores y Dios no es pecador. Dios es antipecado. Dios es santo. La palabra contrario a pecador es santo. Dios es santo, perfecto, sin mancha, y nadie puede entrar a la presencia de Dios. Todos iríamos al infierno. Les digo, iríamos, porque si Cristo no hubiera venido, iríamos y vamos al infierno. Pero como Cristo vino, ahí está el regalo de la vida eterna. Cristo es el regalo de la vida eterna. Entonces, cuando nosotros asumimos que Cristo que Cristo pagó por los pecados de nosotros, porque yo creo que Jesús pagó por mis pecados. Si Jesús pagó por tus pecados, si tú crees que Jesús pagó por tus pecados, bien, esa es la verdadera fe. Es creer que Cristo murió por ti y por mí. Pero hay que creer de corazón, porque cuando se cree de corazón, se cree para justicia. Y como se cree como para justicia, se confiesa para salvación.
Entonces empezamos a generar un cambio. Entonces, cuando nosotros creemos realmente de corazón que Cristo murió por nosotros, va a haber justicia de Dios en nosotros. Queremos redimir porque hemos creído el propósito que Jesús vino. Ahora, esa es la verdadera fe, no hay otra. Como Cristo murió en la cruz, todos los pecados vinieron sobre él y él fue castigado, él fue maldito, se hizo maldito, fue abolido, fue destruido, fue golpeado, fue atacado, fue asesinado. Pero él no fue a la cruz porque él cometió algún error. Él fue a la cruz porque lo acusaron de que era hijo de Dios. Y lo era. Lo acusaron de muchas otras cosas falsas. No pudieron entender que era el hijo de Dios. Dijeron, este es un loco. Este no es ningún hijo de Dios. Este es un loco, ¿cómo va a ser Dios siendo hombre? Pero efectivamente era Dios. Era 100% Dios y 100% hombre. Porque Dios se encarnó en un ser humano para poder redimirnos. Nadie podía redimirnos. Solo Cristo podía hacerlo. Nadie podía redimir. Nadie más podía hacerlo. Porque nadie tenía la capacidad de morir y resucitar. Solo Dios tenía esa capacidad. ¿Por qué? Porque nunca pecó. Porque la muerte entró por el pecado. Después no se enojen ni se quejen. ¿Por qué nos morimos? Por el pecado. Cuando entró el pecado a la humanidad, ahí empezaron las enfermedades y la muerte. No había semejante cosa antes. Bien, entonces el lugar santísimo, el juicio investigador que hablan los adventistas, hablan de que Jesús entró al lugar santísimo otra vez y ahora ha tenido que examinar los pecados, y eso es falso. Porque el lugar santísimo ya había entrado una vez y lo cumplió, lo terminó, ya fue consumado, ya fue cumplido. No hay más que volver a hacer lo mismo. Solamente una vez sola tenía que entrar. Y ya entró ya. Pero no era un juicio investigador, era el juicio completo. El juicio consumado, juicio terminado. No hay un juicio investigador, no existe, no tiene apoyo bíblico. Los hemos visto en estos versículos. Seguimos. El otro punto principal bien lo da el nombre. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, el sábado. La Iglesia Adventista se reúne los sábados. No sé si algunos sabían, pero se reúnen los sábados. Nunca se van a reunir un domingo, ni un martes, ni un miércoles, ni un jueves. Digo, lo pueden hacer, pero ellos jamás van a cambiar el sábado para otro día. Ellos se reúnen el sábado. Ahora, ¿por qué? Porque ellos dicen que es un mandato divino. Según el cuarto mandamiento de la ley de Dios, dice que descansarás el sábado. El séptimo día no harás ni una obra en él porque es día de reposo. El día de reposo. Y es cierto, está en la Biblia. El cuarto mandamiento habla de que debemos tomarnos el día de reposo, el día sábado. El séptimo día es sábado. Y ese es un día, según ellos, es un día de reposo para nosotros, para las personas y para adoración a Dios. Que es un tiempo para separarnos, para estar a solas con Dios y crecer espiritualmente, ¿no? Pero es un memoratorio, como que es un recordatorio del día que Dios descansó de su creación. En la ley está Dios había creado el mundo en 6 días y había creado al hombre, y el séptimo día descansó, reposó de todo lo que había hecho, de la creación. Es un día que se honra el día de la creación de Dios. Entonces, para los adventistas es un memorial de la creación. Nos recuerda que Dios es el creador, señal del pacto. Según ellos, dicen que hay una señal del pacto, hay un pacto que dice que identifica que guardan la ley de Dios y confían en él para salvación. Es un símbolo de la redención, un descanso espiritual de nuestras propias obras, señalando el descanso que solo se encuentra en Cristo. El sábado era señal de salvos. ¿Ah? O sea, los adventistas creen que es un sello. Tú escuchas a un predicador adventista, dicen que el sábado es el sello de los que quienes van a ir con Dios, quienes van a ser salvos y quienes no. Los que se reúnen el sábado es señal
de que son salvos, según los predicadores, pastores adventistas. Es lo que ellos están diciendo. Por eso que el sábado es innegociable para ellos. ¿Tá? Entonces, en parte, en la Biblia nos habla de que Dios había ordenado el día sábado para descansar, para hacer un día de reposo. Pero hay un problema con el entendimiento con el versículo. Si ustedes se fijan en Éxodo 31, 12 al 17, dice así: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Para quién está dirigido? No está dirigido para todos los hombres, está dirigido solamente para los hijos de Israel. Mira, acentúo el versículo 16. Dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para mí, para siempre digo, entre mí y los hijos de Israel. Es un pacto entre el pueblo de Israel y Dios para siempre. O sea que Israel hasta el día de hoy guarda ese día de reposo. Pero no es para nosotros, que no somos judíos. Nosotros no somos israelitas. Nosotros somos gentiles. Claro que espiritualmente participamos de la gracia de Dios, pero hay que ser realistas, no somos israelitas. Somos gentiles. Y si alguien es israelita, bien, ese lo tiene que hacer. Pero es un pacto entre Dios y el pueblo de Israel para siempre y perpetuamente. Pero no para nosotros, no para los gentiles, no para los extranjeros de Israel. O sea, no para el uruguayo, no para el argentino, no para el brasilero, no para el italiano, no para el español, no para otros países. Solamente Israel, judíos, nada más. Entonces es un pacto entre Dios e Israel. Entonces, seguimos leyendo en Juan 15, 16, 17. Jesús respondió sobre el día de reposo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también. Y para terminar, el versículo Colosenses 2:16. Pero fíjese bien ahí. Jesús le dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. El contexto de que lo querían linchar porque andaba sanando en día de reposo. Él explicó bien que en día de reposo se puede hacer bienes. Él es el nuevo pacto. Él planteó el nuevo pacto de la gracia. Y no estamos bajo la ley. Él sí es judío, pero él cumplió. Pero él no fue pecador por trabajar un día de reposo, porque en sí estaba centrado en las cosas de su padre. Pero el problema es de que han hecho un día de reposo como una ley obligatoria de no hacer nada. De que no puedes hacer nada secular, y eso no es cierto. Lo que no se debe es dejar de hacer el bien. Pero Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Que si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que el nuevo pacto es diferente.
No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si Dios trabajaba y su Padre también, entonces, que pecó. Pero no es así. El día de reposo fue hecho por motivo del hombre, no por Dios. Porque el hombre tenía que buscarle a Él. Pero también en el Nuevo Testamento nos dice en Colosenses 2:16, dice lo siguiente. Colosenses 2:16 nos dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pero dice, nadie os juzgue ni en día de reposo, ni en comida, ni en bebida, ni en luna llena, ni luna nueva. Nadie debe juzgarnos en día de reposo, porque estamos mediando el nuevo pacto. El nuevo pacto es que dice que Jesús clavó la ley en el madero. Jesús crucificó la ley en el madero, porque el juicio fue dado a Jesús, está en las manos de Jesús. Y la salvación ya no es por las obras. Nunca lo fue, pero ahora ya es notable. La salvación no es por las obras, sino por la fe en el Hijo de Dios. Esa es la fe, viene por el oír la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. La fe en su muerte en la cruz, la fe en lo que Él hizo por mí, es solamente creer con fe. Pero cuando tú crees con fe, va a haber resultados, va a haber obras. Pero no tienes que hacer las obras para tener la fe. Tiene que haber una fe para que haya obra. ¿Me entienden? No puede ser nunca al revés. Porque si yo voy a hacer obras para tener fe, entonces mi fe está fundamentada en las obras. Yo tengo que poner mi fe en la palabra de Dios y creer en Jesús. Y poner mi fe en Él, poner mi fe en la palabra de Dios, va a generar obra. Y la salvación es por gracia. En Efesios 2, 8 y 9 lo pueden ver. No por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Pues soy salvo por gracia, porque es don de Dios. En Efesios 2, 8 y 9. Ahora, tenemos un problema también. ¿Quién fue la que enseñó toda esa doctrina? De la doctrina del juicio investigador y ahora sobre el sábado, que si no guardan el sábado, no son salvos. ¿Quién fue que enseñó? La profetisa. Si ustedes se fijan, la iglesia adventista centra todo lo que hacen y todos seguían por lo que dice Elena de White. Y lo que ella dice Elena de White lo respaldan con la Biblia. No es así. Se tiene que leer la Biblia primero. Si Elena de White respalda, bárbaro. Pero hay un problema. Para que sea un verdadero profeta y que sea enviado de Dios, hay unos requisitos que están en Deuteronomio 18, 12, 22. Deuteronomio 18, 22. Habla de que si profetizare o hablara vidente, ¿no? Ver cosas del futuro, dice algo sobre el futuro, pero no se cumple, no es profeta de Dios. Si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento cómo es un profeta, todo profeta profetizaba un evento a suceder. Y los verdaderos profetas que están en la Biblia, porque son verdaderos, por eso están ahí, se cumplían lo que ellos decían, pronosticaban.
Porque si no se pronosticaba, no se cumplía lo que se pronosticaba, no era un profeta de Dios, era un falso profeta. Ese es el problema. Y Elena de White no los cumple, porque ella profetizó muchas cosas. Si ustedes se fijan en internet, que yo les voy a dejar un enlace debajo del video, van a ver todas las profecías que habló ella y cómo hay una aparente fluctuación o contradicción. Les voy a dejar un enlace porque no es mi responsabilidad. Y no vamos a ver las profecías de Elena White, porque lleva mucho tiempo. Pero ella profetizó muchas cosas. Algunos de los adventistas lo niegan, pero otros lo divulgan, están en sus escritos. Entonces ella no los cumple como profetiza. Pero hay otro problema más importante. Elena de White prácticamente se convirtió en la líder de la iglesia adventista. Ella anunciaba a los hombres y mujeres lo que iba a suceder, lo que pasaba, lo que quiere enseñar esa Biblia o ese versículo, lo que quiere enseñar la palabra de Dios. Ella, con las profecías, con las visiones que ella veía, enseñaba a todo el mundo. Ella era líder de la iglesia adventista. No me lo pueden negar los adventistas. Ella es líder de la iglesia adventista. Con orgullo te lo van a decir. Pero hay un problema. Si vamos a fijarnos en Primera de Timoteo, versículos 2, 12. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12 dice: porque no permita a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué nos dice la mujer? ¿Qué nos dice la Biblia? Que la mujer no tiene autoridad para ejercer dominio sobre el hombre. Ella no puede ser pastora, ella no puede ser líder de hombres, ella no puede ser maestra de los hombres. Hay otros versículos ahí más adelante que explica: las mujeres deben enseñar a las mujeres más jóvenes, a los niños, pero no al hombre. No le permite ser líder. Dios no le permite a la mujer ser líder. Vamos a poner un ejemplo. Pablo, si tuviera el apóstol Pablo, si tuviera el apóstol Pedro, si tuvieran los apóstoles, ¿qué hubieran hecho si hubiera estado Elena de White tomando ese rol como tomó, de profetisa, de líder, de maestra de la iglesia adventista, la maestra de hombres y mujeres? ¿Qué hubieran dicho los apóstoles? No, ella no puede. Ella puede enseñar solamente a las mujeres y a los niños, no a los hombres. Es más, ella no debe estar hablando en la iglesia, debe estar callada, debe estar aprendiendo en silencio. Ella no puede ser líder, ella no es su lugar. No es que sea machista, no es su rol. ¿Saben? Porque hoy en día, antiguamente decían, la cocina es de la mujer, el hombre no puede tocar la cocina, solo la cocina es de la mujer, es para mujeres. Es más, se llegaba a decir que el hombre que cocinaba era maricón, ¿no? O afeminado, pero no es cierto. Pero a lo que voy es con los roles. Por ejemplo, antes se decía, no, el hombre no puede ponerse de ropa rosada, camisa rosada, porque eso es ropa de mujer. Eso está mal, eso queda medio afeminado. ¿Tá? O también el hombre no puede ponerse pollera, eso queda una vergüenza, eso es ropa de mujer. ¿Tá? Bueno, ese es el tema, ese es el problema. La mujer no puede ser pastora, no puede ser líder. No puede ser líder de hombres, a eso me refiero. Que puede ser líder de mujer, puede ser maestra de los niños, pero no de hombres. No puede ser la líder de la iglesia, no puede dirigir la iglesia. No tiene autoridad de Dios para liderar una iglesia, no lo tiene el permiso. No le corresponde. No le corresponde, no es su lugar. La mujer que se ponga a liderar una iglesia está en contra de la palabra de Dios.
está en contra de Dios mismo, no puede ser jamás. Por eso pasa lo que pasa, que Dios no bendice, no protege, y ahí sale la falsa doctrina, y ahí salen muchos otros problemas más. Bueno, también se nos dice en Apocalipsis otros problemas que tenemos con Elena de White, es en Apocalipsis 22:18. Es el último versículo que estamos viendo en esta tarde, Apocalipsis 22, capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué se nos dice en este versículo? Se nos pone terminantemente prohibido quitarle enseñanza a este libro. También se nos prohíbe agregarle. Algunos pueden argumentar que eso es solo para Apocalipsis, ¿sabes? Pero yo te voy a decir así, Apocalipsis es el último libro profético potente que nos habla de eventos futuros, porque hay muchas cosas que todavía no se han cumplido. Y hay algunas cosas que los hombres creen que se están cumpliendo, y en parte lo creo, pero me parece que todavía no se está cumpliendo. Porque se adelantan, sacan conclusiones en internet sobre qué es lo que va a pasar, qué va a suceder en el futuro. Las cosas futuras le corresponden a nuestro Dios. Son secretas. ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Para qué quiero saber yo el futuro? Se lo dejo en manos de Dios. Yo ya tengo bastante con entender el presente y con entender su palabra y obedecer su palabra. Esa promesa que trae castigo y bendición se aplica a toda la Biblia. No hay otra. ¿Qué haces quitándole y agregándole a la voz de Dios? ¿Qué le haces quitando, agregando las intenciones y la voluntad de Dios? ¿Quién eres tú? La Biblia está para aceptarla tal cual es. No va a haber más profetas. No va a haber más videntes. Si hubieran estudiado la palabra de Dios bien, Elena de White hubiera dicho: señorita, cálmese, yo entiendo su deseo de hablar de Dios y todo, pero la Biblia nos dice lo siguiente. No hay nada más que... No, mira, Jesús dice en un versículo, lo pueden buscar en Google, Jesús dice: no hay nada más que deba manifestarse porque ya está todo revelado. No me acuerdo dónde está, pero lo pueden buscar en Google y lo pueden encontrar en el versículo. ¿Qué nos dice Jesús desde ese momento? Ya está todo visto, ya está todo revelado, no hay ningún secreto, porque todo se calmó ahí. La iglesia adventista es como volver de vuelta a empezar, con que el Señor tuvo que volver para atrás, y que tuvo que hacer esto, y que tuvo que hacer lo otro, y que todavía está esperando. La Biblia ya lo terminó, la Biblia lo concluyó, no hay más profecía, ya está todo cumplido, no hay más juicio investigador, que ya pagó, ya hubo redención, ya hubo pago de precios, ya se arregló todas las cuentas, ya está todo consumado. No hay más profetas, porque ningún profeta más, ninguna mujer puede salir de una iglesia. Líder, plural, líder, puede ser líder de mujer, puede ser líder de los niños, puede enseñar a los niños, pero nunca puede enseñar al hombre, porque no es su lugar. Ya está, la Biblia lo dice, hemos visto todos los versículos. Si hubieran estado Pedro y Pablo, la iglesia adventista al séptimo día no surgía. No surgía. Están fundamentadas sobre 3 pilares que he puesto aquí con ustedes, erróneos. Por eso que hay tantas iglesias, falta de dirección divina, falta de dirección de Dios,
falta honestidad en oración. Ellos solamente estaban practicando religiones. Querían ser alguien, tal vez. Era una época de mucha tristeza. Era una época de mucha depresión cuando surgieron los adventistas. Como los mormones también surgieron. Entonces, cada vez que pasemos estudiando con ustedes acá, van a entender mejor. Hay un estudio que estoy prometiendo desde ahora, ya nuestro locutor lo ha dicho en nuestro video anterior, que voy a estar enseñando sobre la iglesia sin nombre. Esa iglesia, ese día lo que vamos a aprender es revelador. No les van a dar ganas de ver otras iglesias más, porque es revelador. Es increíble lo que vamos a ver ese día, porque realmente lo que Dios puso en su sola potestad, en su sola voluntad, es perfecta. Pero hasta ahora hemos estado estudiando iglesias que se han desviado de ese camino revelador, de esa iglesia sin nombre. Y lo vamos a ver en las próximas, más adelante. Todavía tenemos. La próxima clase será de los bautistas. La próxima clase será de los evangélicos, valdenses, todo lo que es la gama ya más homogénea. Estamos viendo ya del lado evangélico, ¿no? Más para evangélico. Y también vamos a ver el lado de la iglesia de la fe musulmana, que también es esa religión. Así que no te pierdas lo que tenemos para ofrecerte en las próximas reuniones aquí, con usted y la Biblia, con ustedes aquí. ¿Qué les parece? Disfruten esta tarde. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Que tengan muy linda semana. Muy buen fin de semana. Un abrazo. Cuídense. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Nuestra transmisión ha llegado a su fin. Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga a todos. Y un recordatorio, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando estemos de vuelta. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.